Nosotros somos estudiantes de quinto año de la carrera de Medicina de la Universidad Americana UAM y el día de hoy te hablaremos sobre los métodos anticonceptivos intrauterinos. ¿Sabías que existe un método anticonceptivo que puede protegerte por varios años sin que tengas que acordarte de tomarte nada, de ponerte inyecciones o incluso estar pendiente del calendario? Te tengo la respuesta. En realidad, sí existen. Y lo mejor es que vos decidís quitártelos y en ese momento puedes quedar embarazada sin ningún problema. Hoy vas a conocer todos los métodos anticonceptivos que se colocan dentro de tu útero, el DIU y el SIU. Ellos son súper seguros, muy efectivos y cada vez más mujeres lo eligen. Pero en realidad, ¿qué son estos dispositivos? Tranquila, yo te voy a explicar. Los métodos anticonceptivos intrauterinos son pequeños dispositivos que un profesional de la salud va a colocar dentro de tu útero. Son conocidos como DIU si son de cobre y SIU si liberan hormonas. Son métodos de larga duración, muy eficaces y totalmente reversibles. Esto quiere decir que te protegen por varios años, pero cuando te los quitan, tu fertilidad va a regresar de inmediato. Y entonces, en este momento te estás preguntando que al final cuál es su importancia. No te preocupes, yo te lo voy a decir. Mira, estos dispositivos son muy importantes porque son muy seguros, muy eficaces y sobre todo porque tienen una de las tasas más bajas de embarazos no deseados. Una vez colocados, no requerís que te acordes de nada diario o mensual. Y esto también va a ayudar a reducir embarazos no deseados, lo cual mejora la salud de la mujer y la familia. Más de 161 millones de mujeres lo usan actualmente. Cada vez en Latinoamérica están interesados en ellos, aunque todavía existen algunos mitos o desinformación, pero no te preocupes, más adelante vamos a hablar de ellos. Te recuerdo que estos también tienen una protección por años y sobre todo que son reversibles. Ahora, vamos a conocerlos. ¿Cuáles son? Aquí te los presento. Tenemos el DIU de cobre, que solo se trata de cobre, y el SIU hormonal, que libera la hormona levonorgestrel. Todo esto te lo vamos a explicar a continuación. ¿Qué es una T de cobre? También llamado dispositivo intrauterino de cobre. Este es un pequeño dispositivo en forma de T hecho de plástico flexible y cubierto por un alambre de cobre. Se coloca dentro del útero y ofrece protección anticonceptiva a largo plazo sin usar hormonas. Existen varias presentaciones y modelos, pero todos funcionan bajo el mismo principio. Es por ello que tenemos que hablar sobre cada una de las opciones. En el mercado podemos encontrar la T de cobre de 380A, es el más utilizado actualmente. Tiene forma de T y 380 milímetros cuadrados de cobre. Puede durar de 10 a 12 años. También tenemos el de 380, que es similar al anterior, pero versiones antiguas o con variaciones en la distribución del cobre. Por su parte, el Nova T también tiene una forma de T, pero el cobre tiene un núcleo de plata para evitar su fragmentación. Este dura 5 años. También vamos a tener la opción del Multiload 375, que tiene forma de ancla o arco, con superficies flexibles para ajustarse mejor al útero. Dura 5 años. Y el DIU 7 de cobre, en forma de número 7, es un diseño histórico. Ya casi no se usa porque fue reemplazado por modelos más eficaces como los mencionados anteriormente. ¿Cómo funcionan estas T de cobre? Su mecanismo se va a basar en 3 puntos. Inflamación local del endometrio, es decir, el cobre genera una reacción inflamatoria leve, pero suficiente para impedir la fecundación. Y los iones de cobre tóxico se dice que son tóxicos para espermatozoides y óvulos, reduciendo su movilidad y viabilidad. Y un ambiente hostil para la implantación, ya que se liberan leucocitos y prostaglandinas que dificultan que un embrión pueda implantarse. Su efectividad es inmediata desde el momento de la inserción. Asimismo, se puede utilizar como método anticonceptivo por lograr un ambiente hostil hasta máximo al 5.º día de la relación. En este punto del video, lo más probable es que te preguntes ¿para qué sirve? ¿Cuánto es su efectividad? Es decir, ¿cuánto dura? Se dice que tiene un 99% de efectividad inmediata y es de larga duración hasta 10 años en aquellos con alta carga de cobre, como el que mencionábamos, es decir, el de cobre de 380A. Los modelos con menor carga, 5 años, y si se coloca después de los 40 puede permanecer hasta la menopausia.
Si en este punto todavía no te convence este dispositivo, tenemos que hablar un poco más de sus ventajas. Además de tener más del 99% de eficacia, no utilizar hormonas, este no va a depender de la memoria. Además, va a ser seguro durante la lactancia, es reversible y la fertilidad regresa rápido. Puede funcionar como anticoncepción de emergencia si se coloca dentro de los primeros 5 días después de una relación de riesgo. Dura entre 5 y 10 años y algunos estudios sugieren la reducción del riesgo de cáncer cervical y endometrial. Pero no todo es color de rosas, ya que este no protege contra infecciones de transmisión sexual y es un procedimiento médico, por lo que no cualquiera lo puede realizar. Aumenta el sangrado menstrual, sobre todo los primeros 3 a 6 meses, y causa mayor dolor menstrual al inicio. Raramente va a haber perforación uterina, 0.3 a 2.2 por cada 1000 inserciones, y hay riesgo bajo de expulsión, 1 de cada 20 mujeres en 5 años, y puede requerir control si los hilos no se sienten. Es por ello que tú como futuro paciente debes de tomar en cuenta los efectos secundarios. Entre los más frecuentes van a ser el sangrado más abundante, los cólicos más intensos y los manchados entre periodos. Y los menos frecuentes, la expulsión parcial o total, el dolor pélvico intermitente y el flujo aumentado. Si aún no te convence la T de cobre, tenemos otra opción para ti. El sistema de liberación intrauterino, en otras palabras, como lo dicen sus siglas, SIU, hormonal, es un dispositivo pequeño de plástico que tiene la forma de una T, así como lo pueden ver en la imagen, que se coloca en el útero e impide que los espermatozoides puedan fecundar el óvulo. ¿Cómo funciona? Pues a diferencia del DIU, este dispositivo va a liberar lo que va a ser una pequeña cantidad de dosis de una hormona llamada levonorgestrel. Esta hace que el moco del cuello uterino se vuelva más espeso, impidiendo el ingreso de los espermatozoides, como ya había mencionado anteriormente. El SIU es el único anticonceptivo hormonal a largo plazo que tiene un efecto anticonceptivo principalmente local en el útero. Por lo tanto, los niveles de hormona en el torrente circulatorio pues, van a ser bajos, lo que podría ayudar a lo que va a ser la reducción del riesgo de efectos secundarios hormonales. Algunos de los beneficios que tienen es que un método muy eficaz del 99.5%, ya que no depende de la acción de quien la usa, como en el caso de las pastillas anticonceptivas. Tiene una duración de 5 años, lo pueden usar a cualquier edad, tengan o no tengan hijos. Se puede extraer en algún momento y se reduce el sangrado vaginal y disminuye los dolores provocados por el ciclo menstrual. Este mecanismo permite mantener niveles hormonales altos en el endometrio, pero muy bajos en sangre. Por eso, el SIU combina así las ventajas de los métodos anticonceptivos hormonales con las de un dispositivo intrauterino de larga duración, logrando lo que va a ser un método reversible altamente eficaz. Hablando ahora de los mecanismos, en primer lugar, el levonorgestrel espesa lo que va a ser el moco cervical, volviéndolo más denso e impermeable al paso de los espermatozoides, lo cual dificulta su movilidad y entrada al útero. En segundo lugar, provoca lo que va a ser una atrofia endometrial, es decir, va a adelgazar lo que es el revestimiento interno del útero, haciéndolo un poco más receptivo para la implantación de un óvulo fecundado y disminuyendo de forma significativa el sangrado menstrual. ¿Cuánto es la duración del efecto? Pues la duración del efecto depende del modelo del SIU. Pues existen algunas presentaciones con diferentes cargas hormonales. Los SIU de levonorgestrel pueden proporcionar lo que va a ser una protección anticonceptiva entre 3 y 8 años, dependiendo de la cantidad total de hormona contenida y pues la velocidad de la liberación diaria que éste tenga. Por ejemplo, sistemas con liberación inicial de 20 microgramos por día, como Mirena, suelen durar hasta 5 o 8 años. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios adicionales? Pues al tener niveles hormonales sistémicos muy bajos presentan mayor riesgo de efectos adversos generalizados como náuseas, cefalea o sensibilidad mamaria en comparación con anticonceptivos hormonales orales. Esto es bueno que lo toquemos para que se lo aprendan un poquito. Algunas de las precauciones y contraindicaciones que tenemos con este sistema. Algunas de las contraindicaciones es que en embarazos confirmados o sospechas de
embarazo, no se debe utilizar. Si la paciente presenta una infección pélvica activa, tampoco. Algún sangrado uterino anormal que la paciente presente, cáncer de cervix y cáncer de endometrio. También podemos añadir aquí lo que va a ser de que la paciente haya tenido una sepsis postparto o un aborto reciente. Algunas de las precauciones vamos a dividirla entre lo que va a ser antes de la colocación, durante la colocación y después de la colocación. Antes de la colocación se dice que se debe realizar una evaluación ginecológica completa, descartar un embarazo mediante el FUR confiable o una prueba de embarazo. Realizarle un tamizaje de ITS según el riesgo, explicar los efectos secundarios, el procedimiento de la paciente y obtener el consentimiento informado, firmado por la paciente. Durante la colocación se debe mantener una técnica séptica estricta, medir la cavidad uterina para evitar una perforación y advertirle a la paciente que puede haber un dolor tipo cólico. Después de la colocación del SIU puede haber un sangrado ligero y dolor tipo cólico en los primeros días. Se le recomienda a la paciente utilizar analgésicos habituales si se requiere e indicarle signos de alarma como fiebre, escalofrío, flujo fétido, dolor pélvico intenso, sangrado muy abundante. Y la mandamos a un control en 4 a 6 semanas para verificar la posición del SIU. Proceso de inserción y consideraciones médicas. Antes de comenzar el procedimiento de colocación del DIU, es crucial confirmar una prueba de embarazo negativa. Para que una prueba de embarazo sea precisa, debe cumplirse uno de los siguientes criterios. 1. Menos de 7 días después del inicio de la menstruación regular. 2. Que no haya tenido relaciones sexuales desde el inicio del último periodo menstrual. 3. Utilizar de forma constante otro método anticonceptivo de forma fiable. 4. Que hayan transcurrido menos de 7 días después de un aborto. Y 5. Que hayan pasado 4 semanas o menos después del parto. Posterior a esto, el médico le explicará los riesgos, beneficios y efectos adversos del procedimiento. Después de que usted decida que la colocación de un DIU es su mejor opción anticonceptiva, el procedimiento será el siguiente. Se le colocará en posición ginecológica. Luego, se le colocará un espéculo para valorar su cuello uterino. Se le limpiará su cuello uterino y el fondo de su vagina. Luego, se le colocará una inyección de anestesia, que no es realizado este proceso en el video. Luego se le colocará una sonda para ver la profundidad de su cavidad uterina, esto con el fin de realizar una medición. Posterior a este paso, se pueden colocar unas 4 inyecciones de anestesia dentro de su vagina, pero este proceso tampoco es realizado durante el video. Sí se puede apreciar cómo el instrumento de medición llega hasta el fondo de su útero. Luego, el médico realizará la preparación del dispositivo intrauterino. Se puede apreciar cómo se busca mantener la mayor cantidad de limpieza posible para evitar contaminación futura. Luego, vemos cómo se coloca el DIU.
Se puede apreciar cómo éste adquiere la forma de T tan característica y este queda insertado hasta el fondo de su útero. Luego se retirará el tubo de inserción y se le cortarán los hilos que traen aproximadamente a una distancia de 3 a 4 centímetros. A partir de esto es que se le retirará el DIU más adelante. Una vez realizado todo el proceso, se le dará seguimiento en 4 a 6 semanas para verificar los hilitos y asegurar que su colocación sea adecuada. Después de la inserción del DIU, no introduzca nada a la vagina durante 2 a 3 días, incluyendo tampones o relaciones sexuales. Y es importante que, si presenta alguno de los siguientes síntomas, por favor acuda a su médico. Cobre y SIU hormonal. Por norma general, el SIU hormonal se recomienda a las pacientes que tengan periodos largos y dolores menstruales molestos, por los beneficios que tiene. Por el contrario, el DIU de cobre suele recomendarse a mujeres con periodos ligeros en los que no experimentan tantas molestias o mujeres que no pueden someterse a tratamientos hormonales. Esto suele ser así debido a que el DIU de cobre puede aumentar el sangrado menstrual y el dolor menstrual tras su colocación, mientras que el SIU hormonal tiene el efecto contrario, haciendo que los periodos se vuelvan más cortos y cómodos. Aunque ambos métodos son altamente eficaces, el SIU hormonal tiene una eficacia ligeramente superior a la del DIU de cobre, según el índice de Pearl, que es una medida estadística que se utiliza para medir la efectividad de los métodos anticonceptivos, ya que mide cuántos embarazos ocurren por cada 100 mujeres que usan un método durante un año. Mientras más bajo, más eficaz es el método. Entre el método del SIU hormonal tenemos 3 tipos: el Mirena, el Cailina y el Skyla. Su duración, en el caso del Mirena, son de 5 a 6 años, una eficacia de 0.1 a 0.2. El Cailina, su duración es de 5 años, con una eficacia de 0.3. El Skylar, la duración es de 3 años, con una eficacia de 0.4 a 0.5. En el caso del DIU de cobre, su duración es hasta los 10 años y una eficacia de 0.6 a 0.8. Con respecto a los efectos secundarios, en el SIU hormonal, manchado entre periodos, especialmente común en los primeros meses después de la inserción. Las usuarias pueden experimentar sangrado irregular o manchado ligero. Efectos secundarios hormonales. Algunas personas pueden notar cambios hormonales como cambios de humor, acné, dolores de cabeza o sensibilidad en los senos, particularmente en las etapas iniciales después de la inserción. Cambio en los patrones menstruales. Muchas usuarias informan una reducción del flujo menstrual con el tiempo, pero los meses iniciales pueden incluir patrones de sangrado irregulares o impredecibles. En el caso del DIU de cobre, sangrado menstrual más abundante y cólico. Este es uno de los efectos secundarios más reportados de los DIU de cobre y es el aumento del sangrado menstrual y los cólicos más pronunciados, particularmente en los primeros meses después de la inserción. Malestar menstrual. Algunas usuarias pueden experimentar dolor menstrual significativo y sangrado abundante, que aunque a menudo mejora con el tiempo, puede ser difícil de controlar para algunas. En el impacto sobre la fertilidad tras la remoción, hay una recuperación de la fertilidad. Este es uno de los beneficios significativos de los DIU hormonales y de cobre, ya que es rápida recuperación de la fertilidad. La mayoría de las mujeres descubren que su fertilidad vuelve rápidamente a los niveles previos al DIU, a menudo durante el primer mes después de la extracción, y esto hace que los DIU sean una excelente opción para quienes están considerando futuros embarazos, además de que hay una normalización del ciclo menstrual. Tras la extracción de un DIU hormonal, los periodos menstruales pueden volver a la normalidad previa al DIU. En las usuarias de DIU de cobre, el aumento del flujo menstrual o los cólicos que suelen experimentar durante su uso deberían disminuir gradualmente. Hay situaciones clínicas donde un tipo es preferible sobre el otro. Entonces, elegir entre un SIU hormonal y un DIU de cobre implica tener en cuenta varios factores personales, como las afecciones del sistema inmunológico. Para las personas con trastorno autoinmune o afecciones del sistema inmunológico, la elección entre una opción hormonal o no hormonal como el DIU de cobre
puede verse influenciada por cómo las hormonas podrían afectar potencialmente su respuesta inmunológica o estado de enfermedad. Hay efectos psicológicos. Algunas personas experimentan cambios de humor y otros efectos psicológicos a causa de los anticonceptivos hormonales. Quienes padecen afecciones mentales preexistentes como la ansiedad o depresión podrían encontrar que las opciones sin hormonas como el DIU de cobre se adaptan mejor a su salud. Interacción con otros medicamentos. Los DIU hormonales pueden interactuar con otros medicamentos, lo que podría disminuir su eficacia anticonceptiva o la de los otros tratamientos. Quienes toman medicamentos a largo plazo deben considerar esta interacción al elegir un tipo de DIU. Entonces, ¿cuándo es preferible un DIU hormonal? Menstruaciones abundantes o dolorosas. Reduce el sangrado menstrual hasta el 90% y disminuye los cólicos. Anemia por deficiencia de hierro. Al reducir el sangrado, ayuda a prevenir empeoramiento de la anemia. Endometriosis o dismenorrea severa. Mejora el dolor pélvico al adelgazar el endometrio. Desequilibrios hormonales con sangrado irregular. Ayuda a regular el patrón menstrual. La lactancia. Es seguro después de las 6 semanas posparto y no afecta la producción de leche. Deseo de reducir los síntomas menstruales. Este es ideal para mujeres que quieren periodos más ligeros o incluso amenorrea. ¿Cuándo es preferible un DIU de cobre? Deseo de evitar hormonas. Ideal para las mujeres que no pueden o no quieren usar anticonceptivos hormonales. Antecedentes o riesgos de cáncer de mama. Se prefiere un método libre de hormonas. Enfermedad hepática que impida el uso de progestágeno. Esta es una alternativa no hormonal. Uso de medicamentos que interfieren con hormonas. El DIU de cobre no interactúa. Lactancia inmediata, ya que puede colocarse inmediatamente posparto o posaborto. Preferencia personal por un método de larga duración sin efectos hormonales. En el caso de la información sobre protección contra infecciones, ninguno de los dos métodos, DIU hormonal ni DIU de cobre, protege contra infecciones de transmisión sexual. En mujeres con múltiples parejas sexuales o riesgo elevado de ITS, se recomienda usar condón junto al DIU, ya que se va a proporcionar una doble protección. La presencia de una ITS activa debe tratarse antes de la inserción del DIU para evitar riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria en las primeras semanas. Empecemos desmitificando las creencias comunes erróneas sobre estos dispositivos. Los dispositivos intrauterinos, tanto como el DIU de cobre como el sistema intrauterino con levonorgestrel, están rodeados de muchos mitos que generan miedo innecesario. Uno de los más frecuentes es la idea de que causan infertilidad. En realidad, esto es falso. Los DIU modernos no afectan la fertilidad. El problema, en el pasado, surgía por infecciones no tratadas antes de la colocación, no por el dispositivo en sí. Con una inserción adecuada y un tamizaje previo de infecciones de transmisión sexual, el riesgo de enfermedad pélvica es mínimo y la fertilidad se conserva intacta una vez retirado el método. Otro mito frecuente es que el temor a que el DIU viaje por el cuerpo. Esto no es posible. El DIU está diseñado para permanecer dentro de la cavidad uterina y, aunque puede ocurrir una expulsión o en rarísimas ocasiones una perforación durante la colocación, nunca migra hacia otros órganos. Estos eventos son muy poco comunes y no representan el comportamiento normal del método. También persiste la creencia de que las mujeres que no han tenido hijos no pueden usar DIU o SIU. Esto ya no es cierto. Las guías internacionales más importantes avalan su uso seguro en nulíparas, ya que no muestran complicaciones ni afectan la capacidad futura de concebir. De igual forma, se suele pensar que el SIU provoca un aumento de peso, pero la evidencia científica no demuestra una relación clara entre ambos. El levonorgestrel liberado actúa sobre todo de manera local y no genera efectos metabólicos significantes. Finalmente, otro mito es que el DIU actúa como un método abortivo o que aumenta el riesgo de cáncer. Ninguna de estas afirmaciones es cierta. Los DIU y SIU funcionan antes de la fecundación, no interrumpen embarazos ya implantados. Los SIU incluso protegen contra la hiperplasia endometrial. Por eso es fundamental que la información sobre métodos se base en evidencia. Hablemos sobre la importancia del asesoramiento profesional para la elección y colocación. La elección y colocación de un DIU o SIU no es algo que deba hacerse de manera improvisada. Contar con asesoramiento profesional es fundamental para garantizar que la paciente reciba el método más adecuado según su historial médico, edad, deseos reproductivos y factores de riesgo. Se debe explicar los diferentes tipos de dispositivos, sus mecanismos de acción, efectos secundarios esperables y beneficios, permitiendo que la elección sea informada y personalizada. Además, la colocación del DIU o SIU requiere técnica especializada. Una inserción correcta minimiza riesgos de complicaciones como perforación, expulsión
o malposición del dispositivo y asegura que el método funcione de manera óptima. Durante la consulta, el profesional también evalúa la salud ginecológica de la paciente, descarta infecciones activas y proporciona instrucciones claras sobre esperar después de la colocación. Abordemos la importancia del seguimiento para detectar complicaciones. El seguimiento posterior a la colocación de un DIU o SIU es tan importante como la elección y la inserción del método. Las primeras revisiones permiten asegurarse de que el dispositivo se encuentra en la posición correcta dentro del útero y de que no haya signos de pulsión parcial o total, las cuales es más frecuente durante los primeros meses. Este control inicial brinda tranquilidad a la paciente y permite al profesional intervenir de manera temprana si se detecta alguna anomalía. Además, las consultas de seguimiento son esenciales para identificar complicaciones que pueden aparecer con el tiempo, como infecciones, dolor pélvico, cambios del patrón de sangrado o, en casos muy poco frecuentes, perforación uterina. Detectarlas a tiempo permite un manejo adecuado sin comprometer la efectividad del método ni la salud de la paciente. Por último, el seguimiento también es una oportunidad para resolver dudas, reforzar la educación sobre el uso de DIU o SIU y garantizar que las pacientes se sientan seguras y en confianza con su método anticonceptivo. Un cuidado continuo y cercano incrementa la satisfacción y asegura que el dispositivo cumpla su función de manera óptima. Respecto a los consejos para quienes manejan estos dispositivos, existen algunas recomendaciones prácticas que ayudan a asegurar su eficacia y a detectar posibles problemas a tiempo. Una de las más importantes es aprender a revisar los hilos del DIU de manera periódica. Esto se puede hacer fácilmente introduciendo un dedo limpio en la vagina para palpar los hilos en la parte superior de la vagina. Si no se sienten o se perciben más largos o más cortos de lo habitual, es necesario acudir al profesional de salud para una revisión. Además, es fundamental prestar atención a cambios en el patrón de sangrado, dolor pélvico persistente, secreción anormal o fiebre, ya que pueden ser señales de las complicaciones. Mantener una comunicación abierta con el personal de salud ante cualquier síntoma inesperado garantiza un manejo temprano y seguro. Otras recomendaciones incluyen asistir a los controles periódicos indicados por el profesional, no intentar retirar el dispositivo por cuenta propia, no retrasar la consulta ante cualquier duda sobre la posición o funcionamiento del DIU o el SIU. Con estos cuidados simples pero constantes, los usuarios pueden mantener la efectividad del método respecto a la reversibilidad y el retorno a la fertilidad. Una de las ventajas más importantes de los dispositivos intrauterinos y del SIU es que son métodos anticonceptivos totalmente reversibles. Esto significa que, a una vez retirado el dispositivo, la fertilidad de la mujer regresa a su nivel normal en muy poco tiempo, generalmente en el ciclo menstrual siguiente. No hay evidencia de que el uso prolongado afecte la capacidad de concebir en el futuro. Esto convierte a los DIU y SIU en una opción ideal para mujeres que desean espaciar embarazos o que prefieren un método de larga duración pero temporal. Además, tanto el DIU de cobre como el SIU permiten al usuario retomar el control de la planificación familiar de manera rápida y segura. La certeza de que la fertilidad no se ve comprometida brinda tranquilidad y refuerza la idea de que estos dispositivos son métodos modernos, efectivos y flexibles, adaptándose a las necesidades de cada mujer a lo largo de su vida. Algo importante a tener en cuenta es la consulta con profesionales de la salud. Tomar una decisión sobre el uso de un dispositivo intrauterino o un sistema intrauterino es un paso importante que debe basarse en información confiable y personalizada. Acudir a un profesional de salud permite recibir una orientación completa sobre los diferentes tipos de dispositivos, sus beneficios, posibles efectos secundarios y la forma correcta de colocación. Esta consulta asegura que la elección del método se ajuste a las necesidades, la salud y los planes reproductivos de cada mujer. Además, la visita al profesional no solamente sirve para elegir el método adecuado, sino también para aprender a usarlo correctamente, conocer las señales de alerta y establecer un plan de seguimiento. Esto brinda seguridad, confianza y tranquilidad, reduciendo la ansiedad frente a los mitos y a la desinformación que suelen rodear a los dispositivos intrauterinos. En definitiva, una decisión informada, tomada con acompañamiento profesional, es la mejor manera de garantizar un uso seguro, eficaz y satisfactorio del DIU o SIU, permitiendo a cada mujer ejercer plenamente su derecho a la planificación familiar de manera responsable y consciente. Aparte de estos dos métodos, ¿qué otros métodos anticonceptivos conoces? Recuerda dejarlo en los comentarios. Esperamos que este video haya sido útil para que tomes esta gran decisión. Recuerda echar pasión con prevención.